Bendiciones familia, yo soy diácono Román de la parroquia San Eugenio de Macenor aquí en la ciudad de Brownsville. Hoy vamos a compartir una reflexión algo complicada, algo difícil a veces de hacerlo. Y voy a usar una de las experiencias que el Señor ha permitido que nosotros vivamos en el transcurso de nuestro caminar con Él. Es una experiencia que hace años sucedió, pero que podemos hacerla muy bien para reflexionar juntos de qué manera el perdonar es sanar. Así que si le ponemos un nombre a esta reflexión sería el perdón que sana. Te voy a leer de la palabra del Señor en el Salmo 103 y dice así: bendeciré al Señor con toda mi alma, bendeciré con todo mi ser su santo nombre. Bendeciré al Señor con toda mi alma y no olvidaré ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona nuestros pecados. Él es quien sana todas mis enfermedades, quien libra mi vida del sepulcro, quien me colma de amor y ternura, quien me satisface con todo lo mejor y me rejuvenece como un águila. Hay algo interesante acerca del perdón que sana. Hemos leído del Salmo 103. Ante todo hay que reconocer que es Dios quien da la gracia para que uno pueda perdonar. Y hay tres movimientos que vamos a hacer, tres encuentros, de quise poner. Tres encuentros y el principal es el encuentro con Dios para poder tener una plenitud, una plena libertad y sanación. Al perdonar la persona, el incidente, lo que haya pasado en tu vida. Uno, la fuente de todo perdón que es Dios mismo. Dos, tú y yo. La capacidad que Dios mismo nos ha dado para poder perdonar, que ya está en nosotros, habita en nosotros. Cómo descubrirla y cómo hacer que fluya ese perdón. Tres, la importancia de tener un encuentro con una comunidad que puede entender la situación que estás viviendo. Una comunidad que sana, una comunidad que puede caminar contigo en momentos difíciles. Y a través de que lo vamos a compartir, puede que se lleve más tiempo de lo normal. Y te pido tengas paciencia. Podemos aprender juntos. Es importante perdonar para sanar. Vamos a platicar de esto. Esta experiencia que nosotros vivimos sucedió hace muchos años ya, pero la podemos usar todavía para poder aprender de ella. Nosotros caminamos en el camino del Señor ya por más de 35 años. Al principio de algunos 4 o 5 años, el Señor permitió que nosotros tuviéramos una experiencia no muy buena. Yo trabajaba para una refaccionaria que tenía 2 tiendas aquí en la ciudad de Brownsville. Ya me conocían como un hombre de Dios en mi trabajo. Los dueños de fe judía ya conocían mi fe, que no había día o semana en que yo compartía mi testimonio. Dios te ama. Dios es amor. Y los compañeros de trabajo al igual ya sabían de mi fe. Por eso es que confiaban en momentos de enfermedad, en momentos difíciles, y me llamaban para poder hacer oración por situaciones complicadas. Y sucedió ese día. Entrando yo a mi trabajo, mi otro gerente que estaba en la otra tienda me habla y me dice: el patrón de nosotros acaba de tener un accidente horrible. Está inconsolable. Ve para allá para que ores por él. Y además también no pueden sacar una ancianita de esa camioneta con la que él chocó. Ve para allá. Yo tuve la valentía inmediatamente de decir: claro que sí, soy un hombre de oración. Vamos a orar por esta situación que está viviendo mi patrón. Y en el camino vamos manejando hacia allá, voy orando por él. Señor, protege a mi patrón, dale la tranquilidad para que salga adelante. Y a esta ancianita, protégela, Señor, protégela. Tan pronto como yo llego al accidente, me doy cuenta que mi patrón había chocado con mi papá.
La ancianita que no podían sacar de la camioneta era mi mamá. Y el niño de 5 años, que algunos dicen que voló por la ventana, mi papá se acuerda que solamente le decía que brincara. Era mi hijo. Ese momento tan difícil, quiero que empieces a reflexionar conmigo en esto. ¿Por qué es que debemos de tener ese encuentro con Dios? Porque en ese momento yo me sentí que Dios se había perdido de mi cercanía. Yo me sentí que Dios no estaba cerca. Aunque le aclamaba, aunque le gritaba, aunque le decía, Señor, ayúdame. No puedo con esta situación tan difícil para mí. Cálmame. Sentí que me abrazó y no sé cómo, pero llegué al hospital. Al llegar al hospital, mi hijo estaba bañado en sangre. Su carita estaba bañada en sangre y lloraba inconsolablemente. Entonces inmediatamente yo lo abracé y le canté un cántico en el espíritu y se durmió. Fui con mi madre estaba toda golpeada y en coma. Mi madre no me escuchaba. Dios se había escondido de mí. Por eso es que, recuerda, hemos de volver a tener ese encuentro con Él. Hemos de volver a entender que Dios no se ha escondido. Se ha borrado de mí y no puedo entender lo que está pasando. Hay muchos que dicen es que primero tienes que perdonar a Dios. ¿Perdonar de qué? ¿Qué ha hecho Él? Pero lo que pasa es que está en la oscuridad tu mente. Entonces tú tienes que volver a tener ese encuentro con aquel que una vez te sostuvo en sus brazos. Primer encuentro. Continuemos con la historia. Mi madre estaba en coma como por 2 semanas. La primera semana soy hombre de oración. Yo oraba y toda la comunidad oraba por sanación. Yo estuve orando fuertemente, Señor, sánala, sánala. Después de una semana me di cuenta de que el Señor tal vez tendría otros planes para ella. Y mi oración de fe, de sanación, se convirtió en una oración de perdón. Segundo encuentro. Ahora, el que estaba en la oscuridad más profundo era yo. Ahora yo era el que no entendía lo que estaba sucediendo. Entonces ese encuentro que te voy a recordar al segundo, ese encuentro en el que ahora yo estaba en la oscuridad, yo no podía entender ahora si mi madre me había perdonado o no. Me sentía perdido en una totalidad. Me sentía tan incapaz y tan inútil que le hablaba a mi madre, mamá, ¿me amas? Mamá, ¿me perdonas? Mamá, estamos en paz. Y era un silencio tremendo. Era un silencio tremendo. Hay algo maravilloso en el tercer encuentro, porque también quiero aprovechar de que no sea un tema muy largo esto. En el tercer encuentro, que es ahora, yo me siento solo. Todos aquellos que me habían acompañado no estaban ahí en ese momento. Y me sentía solo. Y empecé a decir, necesito de alguien. Para mi sorpresa, en el hospital estaba rodeado de toda una comunidad dispuesta a compartir conmigo ese dolor. Tercer encuentro, sanador, la comunidad. Ahora mi madre muere después de 2 semanas. Y nosotros pudimos celebrar la victoria del Señor, reconociendo que Dios le tiene en su cielo. Dios ha abierto las puertas del cielo para ella. Esa era mi esperanza. Esa es mi esperanza. Ese era mi consuelo para poder danzarle al Señor ahí cuando estaba mamá en el ataúd. Pero aquí hay algo, hermano. Eres un hombre de fe. Dios te ha dado el consuelo, no cabe duda. Pero dentro de mí había algo todavía que necesitaba tener un encuentro verdadero. La comunidad había sido un encuentro maravilloso. Me había ayudado a caminar en medio del fuego. La comunidad puede ser un lugar tremendo de sanación. Está rodeado de personas que aman a Cristo y que están orando por ti. Lo he visto en mí y en tantas otras personas en las que el saber que están allí contigo,
orando, intercediendo por ti, es sanador para que tú puedas dar el siguiente paso. Entonces ahora, de regreso al encuentro pleno, primero, Dios. A ese Dios que según algunos dicen tienes que perdonar, y yo lo llamo a ese Dios que tienes que volver a tener ese encuentro con Él, porque en esos momentos sientes que se pierde, aunque eres tú el que se pierde, eres tú el que se va en un túnel oscuro. ¿Cómo regresar a eso? A través de la oración. Y en ese encuentro pleno con Dios, Dios va a sanar tu vida y va a sanar tu herida y te va a volver a poner en el lugar donde puedes amar en la plenitud del amor. Pero es solamente en saber que perdonas y que te han perdonado. Esa era la que me faltaba a mí. Saber que mi madre me había perdonado. Yo había perdonado en los del accidente. Yo había perdonado todo. Dios me había dado la gracia para perdonar. Estaba liberado, pero me faltaba ser sanado. Entonces, en ese momento, un año, por cierto, a los que se desesperan que hay algo que todavía no han podido perdonar y dicen, ya tengo un año, tengo 2 años, tengo 3 meses. Es un proceso que Dios va llevando poco a poquito en tu vida. Y un año estaba yo en un retiro y hay algo tremendo. En ese retiro habíamos ya empezado la oración y era el siguiente día y preparábamos para la oración. Apenas me preparaba para la oración en el pequeño grupito y yo sentía algo de escalofrío, me quería dar alguna calentura, una gripilla, pero yo quería estar más consciente de lo que estaba viviendo. Entonces yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué me has traído hasta acá? Por cierto, estábamos en una casa de retiros bellísima en la bella ciudad de Paray, Le Moniat, en Francia. Y me acuerdo muy bien que me senté y mientras todos se estaban acomodando, me senté y estaba yo platicando con el Señor y diciéndole, ¿qué está pasando? Y apenas me acomodo y cierro mis ojos e inmediatamente tengo una experiencia maravillosa. Siento que mi madre viene hacia mí a querer cubrirme como muchas veces lo había hecho cuando yo tenía temperatura. Sentí ese gran amor de este ser al cual yo amaba con todo el corazón, a mi madre, que ahí sentí el perdón que ella me estaba dando y lloré como un niño. Lloré como no te imaginas. Toda la herida que estaba insegura en mí, de saber si me había perdonado, en ese instante se convirtió en una fuente de agua viva. Y no solamente me hizo tener ese encuentro con mi madre, sino me hizo tener un encuentro conmigo mismo, en el que ahora estaba yo no solamente libre, sino sanado. Y a través de esa experiencia pude encontrarme con Papá Dios, que celebramos, puedo decirte, juntos, la plenitud de haber perdonado y ser perdonado. Desde ese día no me canso de alabarle al Señor y por eso uno de los salmos que es favorito para mí es bendeciré al Señor con toda mi alma, le bendeciré con todo mi ser su santo nombre, bendeciré al Señor y no olvidaré ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona mis pecados, Él es el que perdona mis maldades, quien sana todas mis enfermedades, quien libra mi vida del sepulcro, quien me colma de amor y ternura, quien me satisface con todo lo mejor y me rejuvenece como un águila. El perdón que sana. Quiera Dios que tú tengas un encuentro contigo y que encuentres una comunidad en la iglesia que tú estás, allí en tu parroquia, donde puedas tener esa experiencia de sanar y de llevar y regresar a la casa del Padre, donde Él espera abrazarte para sanarte y sanar aquel o aquello que te ha lastimado. Yo soy el diácono Román de la parroquia San Eugenio de Massenot, aquí en la ciudad de Brownsville, Texas, y sirviendo desde esta bella comunidad católica ama. Y sigo orando por ti. No tienes que estar solo. Hay todo un pueblo que está alrededor de ti y hay un Dios que te ama. Dios te bendice. Hasta luego.